Seguimos, estamos en la tertulia de este miércoles 11 de agosto del año 2021. La primera de una nueva etapa, la primera en formato híbrido. Tenemos allá afuera a Patricia González y Óscar Sarlo, cada uno en su casa, y acá en el estudio a Leonardo Costa y Agustín Iturralde. Vamos a un segundo tema. Con los votos de la coalición multicolor, la Cámara de Senadores completó ayer la aprobación parlamentaria de un proyecto que regula el teletrabajo. El texto, iniciativa de la senadora colorada Carmen Sanguinetti, está limitado a las relaciones laborales de subordinación en el sector privado o en las empresas de derecho público no estatal. Entre otros puntos, la ley establece que la jornada laboral no podrá superar el máximo legal de horas semanales de trabajo aplicable a la actividad pertinente. El teletrabajador podrá distribuir los horarios a su conveniencia, pero deberá tener por lo menos 8 horas continuas de desconexión entre una jornada y la siguiente. Además, la ley da libertad al empleado y al empleador para establecer el sistema de registro de asistencias. La norma también garantiza el derecho a la desconexión, entendido por tal el pleno ejercicio del derecho de todo trabajador a la desconexión de los dispositivos digitales y del uso de las tecnologías, y el derecho a no ser contactado por su empleador y por ende a no responder comunicaciones y órdenes. Por último, destacamos que el proyecto estipula que el empleado y el empleador deberán acordar en el contrato la provisión de los implementos necesarios para que el teletrabajador desarrolle su función. Si existe desacuerdo, el empleador estará obligado a otorgar las herramientas y hacerse cargo de los costos de operación, reemplazo y mantenimiento. Bajo ningún punto de vista, esto será considerado parte del salario o de ninguna retribución. Los senadores del Frente Amplio no votaron la ley, pese a que están de acuerdo en que hay que legislar en esta materia. El senador del MPP, Eduardo Bonomi, sostuvo que el texto votado es débil en cuanto a garantizar el descanso del trabajador. Dijo que en esta ley no se aplica la ley de 8 horas en el teletrabajo y por tanto no existe el descanso suficiente. Esa fue una de las objeciones, del lado de la coalición de izquierda. Bueno, primer abordaje, ahora que esto ya es ley, lo hemos charlado en otras ocasiones, ¿qué dicen? Abogados, a la cancha. Óscar Sarlo primero para compensar que está afuera. Bueno, pero no fuera de la cosa. Bueno, desde luego me corresponde a mí hacer las críticas alguna crítica que las tengo, y voy por el lado, no, por ahora no tanto en la redacción del texto, sino en la concepción que hay detrás, ¿no? En primer lugar, me llama la atención que un poco en la línea de lo que han señalado los contertulios, ¿no? Es decir, cómo se diluye el supuesto espíritu liberal, y en dos sentidos. Primero, a un liberal le llamaría la atención que haya que sacar una ley sobre algo que ya se está haciendo, que entra dentro de lo lícito, porque si se hacen bien las cosas no hay por qué reglamentarlas, hay que dejar que la iniciativa funcione y en todo caso controlar si hay denuncias. Pero ese pujo tan poco liberal de estar esperando y demandando que se regule algo para empezar a hacerlo, bueno, no, de todas maneras ya se está haciendo teletrabajo. Entonces uno diría, bueno, era necesario entrar en esto. Bueno, por un lado eso merecería, por lo menos en términos de esa hipocresía política que estamos viendo tan fuerte en este sentido. En segundo lugar, a ver, sobre ese punto, capaz que hay otros enfoques. A ver, todas las normas de derecho laboral son normas por esencia tuitivas y contrarias al principio liberal per se. Y yo creo que lo que hace esta norma es reconocer una realidad, pero reconocerla, y hay un punto que puede ser más crítico, pero reconocerla en favor de los derechos del trabajador, como es la voluntariedad, la reversibilidad, la igualdad de los derechos. Eso, a eso iba Neco, y bueno, por movilizar un poco el debate, no pude llegar. Justamente en ese sentido, suponiendo que fuéramos por el lado del control más
más estatal de una actividad riesgosa como es esta, bueno, ahí más salta todavía lo poco liberal, primero por una gran cosa, no se justifica, y esto la podría volver fácilmente cuestionable a esta ley desde el punto de vista de la constitucionalidad, no se entiende por qué introduce una severa diferencia entre los trabajadores del Estado y los trabajadores públicos de las paraestatales y de los privados, ¿no? Ah, bueno, ese es un tema, sí, ese es un tema que bueno, ya estuvo en el debate. Y en segundo lugar, está muy presente lo que yo le llamo una hipocresía legislativa, que es muy frecuente, no de este gobierno, sino en general, que es aparentemente crear un derecho a todo eso que dicen los principios que dice la ley, cuando en realidad lo que está haciendo es restringir derechos. Porque mientras que ya sabíamos por la ley de 8 horas que no se podía trabajar más de 8 horas por día, ahora se va a poder trabajar sin ningún problema legal, sin ningún cuestionamiento. O sea, lo que hay es un retroceso de derechos. Bueno, lo pinchaste a Oscar, lo pinchaste a Neco, que ya quiere contestarte en esto también. A ver, dos otros temas. Yo creo que primero que nada no hay ninguna inconstitucionalidad, porque si por lo pronto la Corte hasta ahora ha hablado de categorías no discriminatorias, y ya hay sentencias en cuanto, por ejemplo, cuando se estableció el IRP en el año 2001 para funcionarios públicos, donde la Corte dijo que eran claramente categorías no discriminatorias. Yo creo que acá no hay una discriminación en base a razones políticas, de raza, otras cosas más, como dice la Corte en cuanto a categorías. Que no sea aplicable a funcionarios públicos, para mí tiene una razón de lógica que tiene que ver con el servicio público. Puede ser discutible si en el futuro no hay que verlo, pero me parece que todavía no está visto, no se puede hacer en forma general. En cuanto al límite de la jornada, yo creo que acá hay dos límites, el de 8 y el de 44 o 48 horas semanales. Lo que está diciendo el proyecto es que se va a tomar en cuenta, de hecho, el límite semanal, de manera tal de que yo pueda compensar horas en un día siempre y cuando respete el límite semanal. Y yo creo que eso es tomar en cuenta algo que el mundo entero lo está tomando en cuenta. Me decía mi socio y profesor en esto, el doctor Gautier, que tiene su tesis sobre teletrabajo, me decía, en España, por ejemplo, se habla de el límite anual. Yo creo que es un disparate capaz el límite anual, pero sí me parece que el límite semanal es darle algo que todo trabajador quiere, que es, de pronto un día quiero, porque tengo que llevar a mi hijo al médico, lo que sea, trabajar 4 horas y compensarlas siempre y cuando el total de la jornada semanal no llegue. Es interesante lo que decís, porque resulta entonces que esta ley, que es sobre teletrabajo, está avanzando en la legislación laboral a propósito de costumbres, a propósito de prácticas que están dándose en general en el mundo del trabajo, no solo en el teletrabajo. Totalmente. ¿No? Yo creo que es tomar en cuenta una realidad. A ver, Oscar. Sí, esto es flexibilización, sí. Sí, a ver, Oscar brevemente y luego seguimos, porque están Agustín, está Patricia también. No, es eso nomás, estoy de acuerdo que va por ese lado, y digo más, yo tuve, en ocasión de una visita a Cuba, tuve la oportunidad de comprobar algo que para mí fue sorprendente, y es que de acuerdo a algunas categorías, por ejemplo, en Cuba pueden trabajar por razones de restricciones en el transporte, pueden trabajar hasta 48 horas seguidas y después descansar 2 días seguidos, ¿verdad? Entonces, pero para nuestra cultura, o sea, quiero decir, no es una cuestión ideológica lo que hay detrás de esto, pero sí quiero dejar sentado que esto, bajo manto de decir que crea un derecho, lo que está haciendo es flexibilizar derechos que en nuestro país eran bastante sólidos, como la restricción de las 8 horas. Bueno, los que no son abogados también tienen derecho a hablar. Primero, ¿No? ¿Voy? No, fui yo que de algún modo incentivé esta polémica No, hasta ahora. bien, Patricia. Está bueno el enfoque también. Yo creo que en esto, con la libertad que tengo de no ser abogada, creo que hay dos cosas, ¿no? Uno es, llega este proyecto de ley como en un momento en el que ya estamos discutiendo la salida, ¿no? Entonces, como yo sí tengo he escuchado estos días en prensa, ¿no? Pero en la calle, la gente, o en la discusión, me parece que no está dado el debate de esa manera. Ahí hay un punto. Hay otro punto
que es como esto que se traía ahora al final, que me parece lo más interesante, que es la transformación en el mundo del trabajo, ¿no? O sea, hay una transformación en el mundo del trabajo que ya tiene, por lo menos en los últimos 10 años, y en el proceso de la digitalización y de la informatización del trabajo, donde ya había un montón de cosas que venían pasando, ¿no? O sea, hay una forma de trabajar que cambió y eso ya venía sucediendo. Y creo que lo que sí tenemos poco estudiado en concreto es cómo eso transformó los distintos ámbitos del trabajo en nuestro país o en nuestros países, ¿no? Intermediado en esto que decía Oscar, por una cultura y por una forma, por una característica de los tipos de trabajo que tenemos acá, ¿no? Yo estuve en teletrabajo bastante tiempo, no quiero trabajar en mi casa, y sin embargo tengo intercambio entre amigos, amigas de esta generación que dicen, yo la verdad prefiero quedarme en mi casa y hacer las cosas en el día y trabajar de pantuflas, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que la transformación en la vida de las personas, ¿no? En el lugar que el trabajo tiene en la vida de las personas, en cómo se conecta y se intersecta el mundo de lo público y de lo privado, porque creo que ahí hay un punto también súper importante, o sea, cómo la gestión doméstica, la gestión de la vida, el tiempo del ocio. Yo a veces escucho cuando hablan de la jornada del trabajo y la productividad, ¿no? Yo trabajé más de un tiempo en oficinas públicas o en oficinas privadas con dinámicas de oficinas públicas, que uno tiene un tiempo de ocio establecido en el tiempo de trabajo, ¿no? Uno llega, se hace el mate, hace el café, prende la computadora, abre el correo, ¿no? Y en cualquier oficina, cualquier persona que cumple un horario de trabajo construye una rutina en la que no está todo el tiempo produciendo y no está todo el tiempo siendo el mejor trabajador, ¿no? Conversa con los compañeros de Peñarol, del partido de fútbol, de mis hijos, ¿no? Porque también es parte de la construcción. Bueno, de alguna manera tengo la sensación en esto que traía Oscar, ¿no? De hay una noción de que el ocio te flexibilizan en el día para que vos produzcas y veas en qué tiempo producís. Entonces, ojo con pensar que estamos alentando a un derecho nuevo, que es la flexibilidad de llevar a mi hijo a la escuela, y no estamos en realidad en una discusión de hiperproductividad, donde tengo que estar en mi casa, lavando la ropa, cuidando a mis hijos, encargándome del perro, atendiendo la puerta, atendiendo el teléfono y además trabajando y produciendo en el mejor modelo. Entonces creo que, y con esto cierro, creo que sí hay un cambio, hay una transformación en el lugar que el trabajo tiene en la vida de las personas, en las formas del trabajo, que es sobre lo que creo que ahora se va a abrir un mundo de las investigaciones, se va a empezar a investigar y a saber otras cosas, pero que viene en un proceso que ya venía abierto, ¿no? Mirá, para agregarle una arista más a las discusiones posibles, y antes de escuchar a Agustín, leo este mensaje de Gustavo. Dice, ahora los que trabajamos presencialmente, ¿podemos reclamar una reducción de nuestra jornada laboral? Digo porque tenemos cuántas horas de traslado, de ida y de vuelta al lugar de trabajo. Los que teletrabajan no pierden ese tiempo. ¿Cómo se computa? Eso está regulado, ¿no? Eso está regulado. Yo no soy laboralista, pero está regulado hasta cuándo se pagan los tiempos de traslado. Pero suponete que es corto el traslado. Suponete que son 20 minutos nada más. Suponete que son 20 minutos de día, 20 minutos de vuelta. Igual, es un hecho que esa persona le dedica al trabajo más horas de las que trabaja. Más horas que las que trabaja estrictamente. Sí. Agustín. A ver, yo creo que acá yo sentí estos días, desde que se está discutiendo esta ley, como mucho comentario pretendidamente liberal, creo que yo más libertario que liberal, quieren regular algo que funciona y el Estado se quiere... Esto ya está regulado. El teletrabajo dependiente, en principio, seguía por las mismas normas. Si no hay una normativa especial, las mismas normas de regulación laboral que son muy viejas en nuestro país y que se adaptan mucho menos a esa realidad. Entonces, lo primero que me parece... el liberalismo no es que no se regule nada. Que ya lo podremos dar una tertulia sobre qué es liberalismo, porque a veces... Me encanta, invítenme cuando vayan a discutir eso, por favor. Bueno, la hacemos, creo que todo el mundo que vamos a tener que hacerla varias sesiones. Pero creo que a veces hablamos de liberalismo como que sería no regular nada y que todo fluya. Y bueno, eso será alguna versión que no es la que funciona en ningún país del mundo. Las cosas
se regulan y sobre todo las cosas se regulan mejor o peor. Hay veces que hay regulaciones obsoletas, hay regulaciones que no sirven, pero la mayoría de las cosas en los capitalismos, en las economías de mercado modernas, hay algunos tipos de regulación. Tienen que ser regulaciones que ayuden a la productividad, a la eficiencia, a la justicia, a una cantidad de cosas, pero de alguna forma tiene que ordenar. Y hoy en día lo que pasaba con esto es que mientras era un tema que venía avanzando, que la pandemia aceleró tremendamente y que seguía regulado por la normativa general. Yo creo que, más allá de las críticas que podemos hacerlo, es bienvenido. Creo que es una ley que no busca imponerle, no busca hacer ingeniería social, no busca imponer una cosa desde fuera y una construcción, busca entender lo que está pasando y poner ciertas normas que limiten algunas cosas. Creo que es verdad que abre y pone una puntita en una discusión más amplia sobre la regulación del mercado laboral, la palabra prohibida de flexibilización laboral. Cuando hablamos de límites semanales o límites de día, hay un tipo de flexibilización, le podemos llamar de otra forma, de la forma que nos sintamos todos más cómodos, pero creo que todos, y creo que en esta tertulia va quedando claro, todos entendemos que hay fenómenos nuevos que están pasando en el mercado de trabajo, y esto va por mi cuenta, no sé si todos, yo entiendo que tenemos que adaptar la regulación laboral mucho más a la realidad y a las nuevas formas de trabajo. Probablemente cuando nos pongamos a discutir las soluciones concretas no vamos a estar tan de acuerdo, pero yo creo que esto es un buen paso y creo en particular que el tema de la jornada laboral semanal tiene una parte que puede ser que flexibiliza y puede tener esa condición. Bueno, en el día no está limitado en 8 horas, es verdad. Creo que se adapta muchísimo mejor a lo que muchos, y en particular los teletrabajadores, que somos los que podemos teletrabajar, somos en general los trabajadores más calificados de la sociedad, los que tenemos ya sufrimos una cantidad de privilegios por el nivel de formación que tenemos, y en particular yo creo que el trabajador tiene muchísimo para ganar de eso, como tendría de otras flexibilidades que puede ser la licencia más partida o otras cosas que la regulación hoy no deja. A ver, ibas a contestar, sí, Neco, y después, dos cosas, después Oscar. Bien breve. Una es que la realidad pasó por encima el discurso de la no flexibilización, eso es un dato real. Y la otra, que me parece que ha pasado inadvertido, y también me lo decía el doctor Gautier hoy, el derecho a la desconexión no es solo para el teletrabajo. Es un derecho general, porque dice, todo trabajador tiene derecho a la desconexión. Tú decís que acá se está introduciendo una norma claramente, general. Según su tesis, esto acá es un derecho que va más allá del teletrabajo, porque no dice todo teletrabajador, dice todo trabajador tiene derecho a la desconexión. Y miren lo interesante del tema, que el derecho a no ser contactado por su empleador. O sea, me decía el doctor Gautier que hay empresas en Alemania que, por ejemplo, en determinados horarios prohíben que salgan o entren mails a los emails del trabajador. O sea, se lo resuelve automáticamente. Automáticamente. Entonces, de tal hora a tal hora no pueden entrar mails. Esto, en el fondo, también es un avance a la esfera privada del trabajador, que probablemente, de lo contrario, a cualquier hora se contacta a las personas. Y también, sobre todo en el sector servicios, va a implicar un cambio bastante interesante. Sí, porque además, estaba pensando, el teletrabajo tiene distintas variantes, ¿no? Y hay una variante que estaba muy extendida incluso desde hace años en determinados sectores de actividad, que era el de la persona que sí va a su oficina, ¿no? Va a su oficina, cumple un horario, pero después cuando llega a su casa, sí, de hecho sigue trabajando, sí, no de manera formal, no porque se sienta con la máquina a escribir correos o a participar del Zoom, sino porque le llegan los mensajes y tiene que escribir mensajes, ¿no? Hay un teletrabajo, ¿cómo decirlo? Una precisión, una precisión muy cortita. En los hechos. Esta ley no es para los freelancers. En general pensamos esto y pensamos a los freelancers, en la gente de informática que trabaja desde la casa. No es para los freelancers, esto es para trabajadores dependientes, contratados, claro, de planilla del BPS, que están trabajando desde la casa. No corre totalmente paralelo de los freelancers, que eso no tiene nada que ver esta ley. Por eso, tiene un ámbito acotado en principio, ¿no? Oscar. No, simplemente una cuestión que puede ser más técnica, ¿no? Es decir, se dice el derecho a la desconexión. Lo de establecer derechos tiene sus ambigüedades también. Digo, es un derecho irrenunciable, por ejemplo. Eso quiere decir que de ninguna manera, es decir, el tener derecho se puede entender como una facultad que tiene el trabajador,
o como una prohibición de que hagan lo contrario. Entonces ahí hay un margen que queda a la interpretación de los actores, ¿no? Que sería interesante verlo. Sí, simplemente que es una cuestión técnica. Las leyes que hablan de derechos tienen mucho marketing político, pero técnicamente deja siempre una zona de incertidumbre que no es bueno que se cuele en la legislación. Patricia. Sí. Me parece que el debate viene siendo interesante, que hay una discusión, un debate ahí de fondo sobre la legislación laboral, ¿no? Que tiene una importancia suprema en nuestro país y que tiene una historia grande, ¿no? El Neco, que es ballista, y en el proceso ballista tiene una noción muy importante. Y por otro lado también, desde dónde pensamos los problemas del trabajo. Agustín, me parece que ahí tenemos una diferencia que está buena y que es súper notoria, desde dónde lo vemos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de flexibilización, yo sí estoy dispuesta a que hablemos de flexibilización. Pero yo lo quiero mirar desde la perspectiva de los trabajadores, de las trabajadoras, de la forma de vida de las personas, de los salarios que tienen, de cómo impacta eso en la salud de las personas, de cómo impacta eso en las condiciones, en los otros escenarios de la vida privada y de la vida pública de las personas, y de quién gana y quién se queda con mayores ganancias en eso, ¿no? Porque en el vínculo laboral, capaz que porque yo tengo una perspectiva de acumulación, no tengo duda que yo tengo un punto de vista que es distinto, el empleador se queda con mucho más dinero de lo que se queda el trabajador y se apropia del dinero que genera el trabajador. Entonces, y creo que ahí hay una redistribución a replantear y a pensar, y un enfoque que sí es un enfoque ideológico y una discusión ideológica desde donde lo planteamos. Yo no tengo problema de discutir sobre la flexibilización. A priori, siempre voy a querer discutir que las ganancias sean para los trabajadores y las trabajadoras y no para los dueños del capital. Y ahí capaz que tenemos un punto de vista distinto, ¿no? Entonces, y lo que quiero decir con esto es, volviendo al primer punto, las discusiones sobre legislación laboral son discusiones sociopolíticas importantes. Son importantes para la gente, son importantes en la construcción de la identidad política de este país, ¿no? Son importantes en cómo nosotros concebimos el trabajo como forma de, ¿no? ¿Cuál es el espacio que tiene en la vida nuestro trabajo? Entonces me parece que... Agustín, te estaba escuchando con mucha atención. A ver, ¿qué ibas a decir? ¿Por qué? Aclaremos eso, ¿no? Hay tertulianos acá, tertulianos a distancia, pero Agustín, por ejemplo, estaba concentradísimo observando y escuchando a Patricia. Es que venimos bien con la discusión ahí. Viene muy bien. No, creo que el enfoque marxista que Pata introduce es muy interesante y aporta, es parte de la discusión. Yo lo que creo que falta es, podremos tener visiones distintas de principios, de ideas, y eso es parte, y sin duda las tenemos. Ahora, la realidad también es terca. Y si miramos la regulación laboral de Argentina, declarativamente toma muchas de las cosas que capaz que a Patricia le pueden gustar, de protección al trabajador, de prohibir, no estoy diciendo que sea lo que Patricia quiera, esto corre por mi cuenta, de prohibir despidos, de una cantidad de normas que lo que terminan es que el trabajo es todo el negro, de que contratar un trabajador en blanco es un milagro en Argentina. Entonces, las ideas, los principios que están atrás de las leyes son importantes, pero más importante es cómo funcionan. Porque uno puede poner todo lo lindo que quiera en una ley, pero si la realidad pasa por arriba y termina con trabajadores con ingresos deshechos, con trabajadores en negro, y la ley no tiene, y lo que dice la ley es letra muerta, bueno, queda en eso. Y bueno, creo que en Argentina tenemos un caso extremo, pero creo que la ley en Uruguay también tiene mucho para ayornarse. Patricia, ¿decías? Que no ha sido el proceso de acumulación de este país. O sea, yo ahí creo que no sé si comparte Neco y Oscar, o sea, desde los principios y la primera regulación laboral y las primeras regulaciones laborales de este país, siempre creo que todos los gobiernos, tanto del Partido Colorado y una concepción ballista como del Frente Amplio, han tendido a una regulación de protección a los trabajadores y a las trabajadoras y a mejorar la condición de los trabajadores y las trabajadoras. Yo no creo que eso haya pasado en nuestro país y tampoco creo que necesariamente tengamos un punto de vista y un enfoque de legislación marxista.
No creo que el gallismo tenga un enfoque dije, pero lo que me hacía referencia, la referencia marxista fue al tema de las ganancias. Yo creo que no, claramente la legislación laboral en este país tiene una muy buena historia y ha sido muy importante, y no creo que haya que hacer fojación ni muchísimo menos. Creo que, en particular, lo que pasó en los últimos 5 años, donde se perdieron puestos de trabajo, los primeros años aumentaba el salario y se perdían puestos de trabajo, y después se estancó el salario y se perdían más puestos de trabajo, creo que habla de algunos problemas que pasan por acá también. Desde la audiencia preguntan, a propósito de alcance de la ley, ¿abarca a las zonas francas? Bueno, me permiten 3 segundos. Hay un artículo posterior que está siendo discutido en la rendición de cuenta, en donde se incluye el teletrabajo para las zonas francas. En algún momento, las zonas francas quisimos, yo soy asesor de las cámaras de zonas francas, quisimos meter en esta ley. Y quedó por fuera, y ahora fue en la rendición de cuenta un artículo que también fue modificado, que permite el teletrabajo en ciertas condiciones que va a determinar la reglamentación para la zona franca. Ahí también se está corriendo de atrás, porque sí, es un hecho que en las zonas francas desde marzo del año pasado se ha trabajado a distancia, ¿no? Y tenés otro problema, que hay muchas empresas globales. Delicado, ¿no? Eso es delicado, claro, ¿no? El trabajador supuestamente tenía que estar en su oficina o en tal taller o en tal depósito en la zona franca, y sin embargo ha desarrollado su actividad afuera. Con una resolución que hizo el área de zona franca que permitió la transitoriedad, pero que además con otro desafío. La mayor parte, las empresas globales de servicio, Global, y otras más, el trabajador quiere teletrabajar y de lo contrario se va. Hay una dinámica de sector joven, de sector dinámico. Está pasándole a Apple en Estados Unidos, a Amazon, Facebook, que no quieren trabajar más en la oficina. O sea, es un mundo para nosotros de mi generación irreconocible. Yo creo que fui a trabajar aunque sea solo un día a la oficina porque por necesidad hasta psiquiátrica, ¿no? Pero entonces lo que tú decís es que las empresas que están instaladas en zona franca se enfrentan con ese estado de ánimo con el de tema su personal. De oferta laboral. ¿Y entonces? Bueno, pero ahora el Poder Ejecutivo y el Parlamento se va a aprobar en la rendición de cuenta un artículo que incorpora el teletrabajo de zonas francas, flexibilizando de alguna manera la vieja ley de zonas francas. De los mensajes de los oyentes, que son unos cuantos en este tema también, elijo para cerrar, que es una mojada de oreja a Agustín. Dice Leo, aguante Agustín con el liberalismo, pero defendelo bien, no des la versión socialdemócrata del liberalismo, por favor. Ese es el tema de la creo que, no sé, no conozco a Leo, no sé dónde, pero creo que con muy liberal, es muy liberal, claro, es muy liberal. Sí, por los mensajes que ha mandado siempre. Sí. Los más liberales, vi una decepción enorme de que haya una ley, de que se mete el Estado a regular esto, que esto tienen de dejarlo que funciona. Creo que es no entender exactamente lo que está regulando y que ya estaba regulado. Bueno, volvemos con el final de la tertulia. Bueno, y esto de que sea la primera vez que están en el estudio después de tantos meses, Agustín, Neco, los dos tertulianos que hoy se acercaron de forma presencial. Esto les permite observar de cerca el cuadro de esta semana, ser partícipes del ciclo Arte UI en perspectiva, ¿no? ¿No les había tocado aún? No. Bueno, nunca. Ahí está, detrás de mí, al costado, sobre el ventanal en la calle, que da la calle Florida, Atardecer. 1,40 de base, 70 de altura, técnica mixta. ¿De quién? De Natalia Brignoni. Ella es la autora invitada. ¿Les da Atardecer eso? Da Atardecer. Sí, Atardecer. Neco es el más autorizado a opinar de estos temas, ¿no? No, autorizado para nada, pero sí, da Atardecer está lindo. ¿La conocías a Natalia? No, no la conocía. Bueno, 12:30 hoy estará con Fernando Medina en La Conversación, la entrevista clásica de los viernes con el autor de la semana. Bueno, los invitamos a escucharla y verla, porque la entrevista va también en video en nuestro sitio web.